Buenas tardes, estudiantes. Esta es la segunda clase del tema de ciencias naturales y es el tema de geología, que es la ciencia que estudia la formación del planeta y pues cómo se da todo ese proceso y cómo se ve reflejado tanto en la vida en general como en la vida humana. La formación del planeta, al fin y al cabo pues todos estamos sobre el planeta y lo que pasa en él nos afecta directamente todo el tiempo. Incluso se piensa que ciertos cambios en la formación del planeta fueron lo que permitieron que surgiera la vida primero y después la extinción de los dinosaurios permitió que los mamíferos, que era una especie muy pequeña, tomara pues importancia en el planeta y liderara pues como ese proceso evolutivo. Entonces por eso lo que pasa en la nave en la que estamos montados, llamado planeta, y solo hay una, y estamos aquí, determina tremendamente la vida de todos los seres vivos y de nosotros también. Entonces, segunda clase de ciencias naturales y geología, listo. Para poder entender estas ciencias naturales, todos esos planteamientos que vamos a ver en las siguientes clases, primero necesitamos tener nociones de geografía, que creo que ya pues debemos tener eso según el taller pasado, al menos algunas ideas de los continentes, ubicación espacial y al menos algunos accidentes geográficos básicos. Para poder seguir entendiendo estos siguientes temas, geología, biología y más, es importante partir de la premisa de la transformación y cambio. Hasta hace más bien poco se ha pensado que el planeta, que la Tierra que llamamos aquí pues nosotros, era estática, que siempre había sido igual, siempre había sido de la misma. Y eso con el tiempo se ha ido revaluando, entonces debemos entender que en la naturaleza todo está en constante transformación y cambio. Si no entendemos ese principio, todo lo que vamos a tratar ahorita nos va a parecer imposible o absurdo. Eso es importante porque es una de las cosas que más importa de este tema, entender esas transformaciones. Entonces hay que entender varios conceptos. El concepto de inmutabilidad, que quiere decir que algo no se transforma, no muta, no cambia, que es la creencia anticuada del mundo y que está pues apoyada principalmente sobre creencias religiosas, enfrentada a las nuevas creencias más actualizadas y que la ciencia y las evidencias pues de la naturaleza nos han puesto en evidencia, que es la de la transformación. Entonces, inmutabilidad versus transformación, ¿sí? Por eso, tan importante esta lectura. Para entender las ciencias naturales y en general la ciencia, se debe partir de la premisa transformación y cambio. ¿Listo? Vamos a ver una pequeña introducción de cómo surgen todas esas transformaciones en el pensamiento humano, que a la vez entienden las transformaciones en la naturaleza y en particular en el tema que tratamos hoy, en el planeta, en cómo el planeta se forma. Surgió una corriente que tiene mucho que ver con filosofía, de investigadores, llamémoslo así, que se llamaron los naturalistas. Estos naturalistas y exploradores del siglo XVIII, 1700 en adelante, y todavía pues hasta el día de hoy, fueron gente que se interesaron por entender cómo funcionaba muchos aspectos de la naturaleza. Los animales, las especies, los mares, las montañas, el clima, etcétera, etcétera. Y muchos de esos naturalistas, recuerden que en el siglo XV se encontró, se descubrió entre comillas a América. Muchos de esos naturalistas
obviamente europeos vieron con fascinación esas nuevas tierras y también querían ver, porque las noticias decían que había cosas que nunca antes se habían conocido para el mundo europeo. Entonces muchos de esos naturalistas pasaron por América y en particular por lo que hoy somos Colombia. Unos de ellos fueron varios, pero uno muy importante fue Alexander von Humboldt, ¿sí? Aquí lo tenemos. Cuando estaba joven. Otro muy importante que también era militar y fue el que de hecho hizo la cartografía de Venezuela primero y después de Colombia, fue este señor Agustín Codazzi. Por ser militar era muy buen cartógrafo, o sea, sabía levantar muy bien mapas y entonces eso determinó su aporte pues al conocimiento en lo que hoy es Colombia, muy importante. Varias instituciones hay en América Latina que tienen nombres en honor a estos personajes, von Humboldt y Codazzi, o Agustín Codazzi. Otros naturalistas, en diferentes momentos, no estamos hablando todos a la vez, sino en diferentes, con diferencias de siglos o décadas entre ellos, fueron Lamarck, Lyell, Darwin, del cual vamos a hablar mucho en las próximas clases, y Wallace, que junto con Darwin aportan a la teoría de la selección natural. ¿Sí? Importante entender este contexto porque de todas maneras la geología moderna es relativamente reciente, al menos en cuanto a los últimos desarrollos teóricos o los últimos planteamientos que vamos a ver hoy a continuación. Aquí en Colombia también tenemos nuestros respectivos naturalistas de la época, ¿sí? del siglo XVIII, como fue Celestino Mutis, que aunque es de origen español, pues se considera que es colombiano, como fue Francisco José de Caldas, y muchos más, pero solo se mencionan pues algunos. Y otra cosa importante es que a pesar de que estos personajes están intentando distanciarse de la creencia de la naturaleza inmutable que no se transforma, a pesar de eso, hay muchos que es una postura filosófica propia de la religiosidad. A pesar de eso, muchos de ellos también muy religiosos en sus vidas personales, a pesar de eso, son muchos, solo por mencionar algunos, son muchos los que aportaron a la ciencia y que eran religiosos, como Gregor Mendel, que fue el que aportó sus primeras investigaciones sin darse cuenta de genética, ¿cierto? Las leyes de Mendel, de la genética, como el mismo Celestino Mutis, como George, no sé cómo se pronunciará bien, pero Lemaitre, que fue el que planteó la teoría del Big Bang, o sea, la creación del universo a partir de una gran explosión masiva. Entonces, para que también vayamos entendiendo que en ciertos momentos la matriz filosófica religiosa también ha servido para algunos como motivación para la investigación y han hecho sus aportes a la ciencia. De la filosofía naturalista, ¿sí? De este naturalismo del siglo XVIII y que pues pervive muchos siglos más, surgen lo que después se llamarían las ciencias modernas. Muchas de ellas son las ciencias como la geología, la biología,
la genética, la antropología, la paleontología y algunas más. Pero todos desde esa idea filosófica y un poco desde la especulación, porque también pues, le faltaban herramientas más precisas, de que la naturaleza está en constante transformación. ¿Sí? Listo. Uno de los protagonistas de esta clase es este señor, Alfred Wegener. ¿Sí? Ya vamos a ver quién es. Los temas de la clase son deriva continental, que se refiere a que los continentes, hasta hace muy poco se vino a plantear y a confirmar que los continentes se mueven sobre el planeta. Obviamente se mueven en un rango muy lento, pues de centímetros o de metros por año, pero se mueven, algo que era impensable hace unos cuantos siglos. Por eso se llama deriva, porque derivan. Y la deriva continental, que fue la primera que se planteó, la planteó Alfred Wegener, este señor, y la teoría de placas tectónicas, que irónicamente es la teoría sobre la que se debe soportar la de la deriva continental, pero fue en el proceso de la humanidad, hay cosas que pasan en diferente orden. Fue al contrario, primero este señor notó el fenómeno y ya después otros científicos, varias décadas después, más de 50 años después, pudieron confirmar el fenómeno que él planteó con las tecnologías pues, de ese momento. ¿Okay? Entre el momento de esta deriva continental, principios del siglo XX, 1910-1915, a esto han pasado más de 50 años, entonces eso ha hecho que las tecnologías que se han renovado muy rápidamente permitan cosas que antes no, en la época de Wegener no eran posibles, ¿cierto? Entonces la segunda teoría es la placas tectónicas, y que es sobre la que soporta la deriva continental. ¿Sí? Esos son los dos temas de la clase. En realidad es una clase sencilla. Los temas pueden ser complejos en cuanto a que pueden ser muy novedosos para ustedes, pero el tema no es muy vasto, no es muy grande. ¿Sí? Entonces empecemos. Ya dijimos que el protagonista de esta historia en parte es este señor, Alfred Wegener o Wegener. Bueno, eso es alemán, entonces no sé bien cómo se pronuncia. El hecho es que el hombre, estudiando climatología y paleoclimatología, o sea, cómo fue el clima en el planeta hace muchos siglos atrás, empezó a notar ciertas cosas que otros ya habían notado, pero que solo él se obsesionó con eso hasta el punto de buscar una explicación. Y es que viendo un mapa, notó que estas orillas, esta es la orilla oriental de América, coincidía muy bien con esta figurita, esta piecita, este borde de la orilla occidental del continente africano. Espero que ustedes ya tengan claridad cuáles son los continentes que hay aquí. América, todo el continente americano, África, Europa, Asia y lo que se llama políticamente Oceanía, que en realidad no es un continente, sino que la sumatoria de Australia, que es la isla más grande, pues sí, es la isla más grande del planeta, junto con esta sumatoria de un montón de zonas insulares o de islitas que se considera como un continente llamado Oceanía. Bueno, aquí termina la primera parte de la clase, porque esto hay que separarlo en paquetes de 15 minutos. ¿Sí? Primera parte de la clase, sigue la segunda parte de la clase.